Hmm. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a estar haciendo una charla muy amena con el politólogo Juan Camilo Izquierdo Escobar, la socióloga Juanita Martínez Sierra y pues yo, internacionalista Kenichi Furuhashi. Entonces, primero que todo, me gustaría iniciar esta conversación con la pregunta que dice, ¿qué relación existe entre las zonas de sacrificio y la justicia ambiental? Si quieres, Juan, podrías darme tu opinión para iniciar. Gracias, Ken. Bueno, quisiera contextualizar un poco y definir muy bien la pregunta, y es que básicamente Robert Burlfart y Manuel Castel siempre han como enfocado sus investigaciones en la justicia ambiental y esto cómo puede ayudar a nuevas formas de desarrollo y sobre todo a generar mecanismos en donde la justicia social sea un derecho fundamental, sobre todo en temas de derechos humanos, para las personas que protegen el medio ambiente y para las personas que viven de ese entorno. Entonces, sí creo que es importante recalcar eso. Y por otro lado, pues quisiera citarlo em, para poder contextualizar mucho mejor. Y es que en la era de la información, economía, sociedad y cultura, un libro que escribió en 1996, en este momento me estoy refiriendo a Manuel Castells, eh, argumenta que la liberación económica ha generado una lógica del espacio en donde eh, los mecanismos y las lógicas capitalistas siempre se han visto vulneradas por este tipo de injusticias ambientales que se viven. No sé, Juanita, si quieras eh, darnos un poco de tu punto de vista y de cómo ha surgido dentro de la nueva globalización, por ejemplo, o desde donde lo quieras enfocar, siendo socióloga, cómo la justicia ambiental podría involucrar a un nuevo orden económico a nivel internacional, por ejemplo. Ok, pues primero iba a preguntar si les aparece que está grabando, como para confirmar. Sí, Sí, ok, listo. Entonces, ¿cómo podría haber la justicia ambiental en temas como de globalización? ¿Fue que me preguntaste? sí, el tema de globalización y cómo la justicia ambiental se podría convertir en una herramienta fundamental para esto. Uy, yo creo que pues no es que tenga como mucho conocimiento respecto, bueno, obviamente estamos viendo esta clase, pero relacionándolo tipo, pues precisamente justicia ambiental y lo que se está viendo ahorita de globalización, de explotación, cualquier tipo de explotación a nuestros recursos naturales, pero sí creo que es muy oportuno recalcar su importancia, ya que últimamente se ha enfocado, creería que en el caso colombiano, que no, que crecimiento económico, que progreso, que dar empleo a cualquier cantidad de gente, que atraer inversionistas, pero ¿a qué costo? Y a eso se refiere mucho la justicia ambiental cuando llegan todas estas empresas, muchas veces transnacionales, a, a explotar todos estos recursos naturales. Y bueno, ¿qué es lo que se hace? Obviamente contratación, lo que ya les acabo de mencionar, pero lo que no se ha visto realmente reflejado en muchos, tanto gobierno nacional como gobiernos departamentales, que no se hace un correcto seguimiento en cuanto a sus prácticas, si están cumpliendo todas esas reglas ya establecidas para ese tipo de actividades, con tal de tener como ese beneficio económico, lo cual me parece un gran problema, ya que siempre se está pensando en un corto plazo.
en lo más tangible que pueda hacer, en lo más rápido que pueda hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo los efectos del calentamiento global, estamos viendo el caso de los casos de la salud, cuánta gente no está saliendo reenferma, se está muriendo joven porque están llegando a sus territorios, básicamente perjudicando su estilo de vida y no solo las de estas generaciones, sino las de generaciones futuras, explotando, mejor dicho, sin garantizar de pronto hasta su misma supervivencia en unos años. Entonces me parecería realmente como oportuno por parte de todos los gobiernos, tanto nacionales como también de empresas que vengan externas, como a ver qué responsabilidad social se está teniendo con las comunidades que viven en esas zonas de sacrificio que trata la pregunta y pues los beneficios económicos que siempre están buscando. Bueno, aquí a mí me gustaría como dar unas definiciones sobre la pregunta. Entonces, según Lerner y Shade, como se citó en Rosso 2021, fue durante la Guerra Fría donde surgió este término de zona de sacrificio para poder referirse a los territorios contaminados como el resultado de la minería, el procesamiento de uranio o para hacer armas nucleares en esa época. Y esto en la búsqueda de tener un reconocimiento y una compensación por los daños ocasionados por industrias altamente contaminantes, que para el caso eran principalmente para bases militares. Sin embargo, posteriormente este término se fue ampliando y de manera más amplia el término de zona de sacrificio se refiere también a aquellas comunidades y puntos geográficos con una alta concentración de contaminación química, donde los habitantes vienen expuestos a la misma como búsqueda de industrias altamente contaminantes o bases militares. Entonces, estas zonas de sacrificio tienen relación con la justicia ambiental porque la justicia ambiental tiene un enfoque, obviamente, de justicia social y ambiental. La justicia ambiental busca hacer valer los derechos humanos, sociales y ambientales, según Ramírez, Galindo y Contreras en 2015. Y de esta manera se tienen en cuenta las comunidades afectadas por las zonas de sacrificio y se busca que obtengan más justicia distributiva y que se reconozcan los daños que se les han causado. Sí, Ken, yo quería referirme un poco a lo que tú estabas hablando y es algo súper importante porque mencionas esa definición y creo que esto me da paso para poder explicar un poco lo que argumenta David Harvey en una de de sus textos que se llama Ciudades Rebeldes, del derecho a la ciudad, a la revolución urbana, y es que justamente se están generando este tipo de producciones de espacio eh, a costa de esa contaminación que incluso podría estar afectando a futuras generaciones, porque como lo estamos viendo y ya se han hecho varias películas, o por ejemplo, en el caso colombiano hay un caso muy importante y es el tema del asbesto. Cuando se trata de regular este químico, se dan cuenta que en las zonas de Fontibón, en la zona industrial en donde más se hacían pues se hacían prácticas y se fabricaban tejas con este tipo de químicos, se encontró que habían daños genéticos en los hijos y que además generaban cáncer en las personas directamente implicadas con estas fábricas. Entonces sí me parece importante recalcar que este tipo de espacios se han convertido últimamente en justamente espacios en producción masiva para poder solventar una especie de salvavidas del sistema económico actual, que evidentemente va en contra de salvaguardar el medio ambiente y la justicia social como la conocemos hoy en día. Ok, no sé si les parezca continuar con la siguiente pregunta. Bueno, entonces la segunda pregunta es, establezca y relacione las siguientes categorías de análisis: seguridad alimentaria y acuerdo de Escazú. Si quieres, Juanita, empezar. Bueno,
Aquí voy a empezar citando, según el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, respecto al significado de seguridad alimentaria, el cual ha sido establecido como un derecho humano en la cual los individuos en todo momento tienen acceso físico y económico a alimentos nutritivos y beneficiosos para hallar una vida sin padecer hambre, hallar una vida sana y activa y, asimismo, satisfaciendo sus necesidades y preferencias. Por otro lado, está el Acuerdo de Escazú, el cual, según la CEPAL, su objetivo es garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de acciones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, y a vivir en un medio ambiente sano y desarrollo sostenible. Pues para relacionar estos temas, me parece, pues, o sea, están precisamente relacionados porque es prácticamente el objetivo que tiene el Acuerdo de Escazú, que las personas tengan conocimiento que precisamente tienen un derecho a estar bien alimentados y sobre todo a tener un ambiente sano, que es lo que muchas veces no saben las personas, que así como decíamos en la anterior pregunta, las personas que están en las zonas de riesgo, pero que están haciendo, pues ya están tomando acción, ya son conscientes que gracias a la tecnología, a los respaldos que están teniendo por parte de muchas organizaciones y de Estado, que pueden buscar garantizar ese derecho y que asimismo hay organizaciones internacionales que buscan prevalecer todos esos derechos, precisamente. Y ya, no sé ustedes qué Ok, piensan. muy interesante. Yo te quería también como complementar porque tu definición de seguridad alimentaria estuvo muy interesante. Yo lo mía la saqué del Programa Alimentario Mundial del 2009, en la cual pues dice que la seguridad alimentaria se definió como la seguridad cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos en todo momento para satisfacer sus necesidades dietéticas y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Entonces, a partir de esta definición se pueden apreciar tres pilares para la seguridad alimentaria, que son la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos y la utilización de los alimentos. Entonces, para mí, pues la seguridad alimentaria se relaciona con el Acuerdo de Escazú porque este acuerdo reconoce la interrelación e interdependencia existente entre los derechos de acceso a la información, como tuviste, participación, justicia ambiental y su aplicación de forma integral y equilibrada, lo que también hace que este acuerdo tenga un rol fundamental para hacer efectivos los otros derechos humanos como la salud, el énfasis en la alimentación, el agua potable, el saneamiento, la vivienda y la paz. No sé, Juan, ¿qué Claro. quieras decir? Y quisiera tratar de llevar un poco también la discusión a los organismos multilaterales y a la bilateralidad de la discusión de estos temas, porque en el contexto en el que estamos, de la guerra en Ucrania, tenemos que tener en cuenta que Latinoamérica es un un lugar en donde los recursos van a ser utilizados de cierta forma ya para poder suplir lo que en Europa o en India o en Asia no se está generando. Y esto lo podría conectar con la agenda que tiene la CEPAL del 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, que la bautizan una visión renovada, y esta agenda subraya que la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria es fundamental y que la agricultura sostenible va a ser en la región un pilar fundamental para poder autosostener la seguridad alimentaria en el mundo. Y esto, Laura Gómez, que es una abogada y experta en derechos humanos, lo contraargumenta y lo trata
de fortalecer, diciendo que hay una estrecha relación entre el Acuerdo de Escazú, que es justamente proteger los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos incluimos el derecho a la buena alimentación, que es una herramienta fundamental para proteger tanto a las personas que defienden el medio ambiente como un estilo de vida sostenible, y sobre todo a esa posible crisis alimentaria que se podría generar si América Latina no toma un rol y no toma un protagonismo lo suficientemente riguroso y juicioso en torno a buscar las nuevas formas de producción de alimentos y de garantías para poder alimentar tanto a las personas que viven en Latinoamérica y a sus mismos connacionales, tanto como a el sistema internacional en dado caso. Algo que me gustaría de pronto agregar es la importancia y las trabas que ha tenido el poder implementar los acuerdos de Escazú, ya que pues ya de pronto siendo una persona activa, por ejemplo, en Twitter, muchas veces se ve que ante el desconocimiento de lo que se trata realmente este acuerdo, lo hacen pasar por, no, es que esto es un discurso de los progres para arruinar todo lo que ha sido, por ejemplo, el avance económico. Y resulta siendo realmente perjudicial y asimismo transmite mucha mala información falsa, ya que en vez de como intentar que las personas tengan un papel activo en la política y en este caso específicamente ambiental y de seguridad alimentaria, lo que va a hacer es generar más gente ignorante que ni siquiera está siendo consciente de los derechos que puede que no estén gozando, que estén gozando, o que las otras personas externas o que no estén relacionadas directamente no estén, no tengan realmente ese derecho, valga la redundancia. Y considero que es un problema muy grande, no solo desde el papel de ciudadanos, sino también por parte de personas que están en el poder. Sí, en efecto. Si alguien más quiere complementar algo, pues yo estoy bien. Si Yo quieren pasar creería a la... sí. que sí quiero agregar una cosa, y es que un profesor de la Universidad de California que se llama Miguel Altieri, eh, en su libro Agroecology and the Search of Truly Sustainable Agriculture, argumenta que la agroindustria tiene que fortalecer y ayudar a garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. ¿Esto qué implica? Que además las empresas tengan que tomar un rol fundamental en cuanto a tratar de buscar fondos y tratar de buscar mecanismos de cooperación entre estados y privados para poder generar una mayor comunicación entre la producción y la comercialización, si se le quiere decir, que esto es un poco complejo decirlo en términos de comercializar algo que supuestamente tendría que ser un derecho fundamental y un pilar de los derechos humanos, pero sí es importante que teniendo eso claro, la relación entre privados y públicos se pueda dar de una manera mucho más robusta, y así la seguridad alimentaria sea realmente segura y sostenible en el tiempo. Ok, entonces siguiendo con la tercera pregunta, es ¿desde qué relación entre pérdida de biodiversidad y paz territorial, cuáles son sus principales desafíos para el siglo XXI? Y si quieren, pues en esta me gustaría iniciar.
diciendo que uno de los principales desafíos del siglo XXI, teniendo en cuenta pues esto de la pérdida de biodiversidad y la paz territorial, y apoyándome la lectura de Tellería 2013, es de qué manera se van a proteger los ecosistemas, puesto que si se siguen perdiendo especies de animales y de plantas por acción del humano, pues ya no habrá quienes regulen los servicios ambientales básicos de los cuales nosotros dependemos. En otras palabras, las funciones de de los ecosistemas se ven totalmente impactadas por la pérdida de especies y aún más por la pérdida de aquellas especies con un papel determinado o una especie con una única representante de su grupo funcional en el sistema ecológico. No sé, Juanita, qué tengas para decir en esta pregunta. Pues en este caso me gustaría empezar definiendo qué es biodiversidad, porque muchos lo aplican, pero realmente a veces no saben qué significa. Y según Gastón, de 1996, y traducido asimismo por Badil Guillén Rodríguez Lugo Aguilar y Acuña, es la variedad de todos los tipos y formas de vida, desde los genes a las especies a través de la amplia escala de los ecosistemas. Esto, pues ya de acuerdo a interpretaciones y los retos que, bueno, los principales desafíos entre pérdida de biodiversidad y paz territorial, considero que es, primeramente, considerar, y relacionándolo con la primera pregunta, considerar seriamente los permisos y los seguimientos que le están dando los gobiernos a todas estas empresas, ya que finalmente son, por ejemplo, en las actividades mineras, no hay realmente como un cuidado con el ecosistema y las personas que están ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo precisamente lo dijo el profesor en clase. La diferencia entre minería legal y minería ilegal es que solo está pues respaldado y aprobado por un gobierno. Más allá, la contaminación es la misma. Entonces, el problema que realmente vería ahí es que hay que buscar finalmente un equilibrio, ¿no? Ya que no se pueden hacer esas transiciones tan bruscas, ya que pues estaría llevando por delante a muchas personas cuyas actividades económicas dependen de eso. Que si bien toca buscar un equilibrio, intentando buscar menos el impacto negativo, pero asimismo su actividad económica positiva, es ir empezando a buscar esa búsqueda por ejemplo, eh, de transición, por ejemplo, energética, pero poco a poco no se puede pretender que sea todo así de un momento a otro. Y eso, buscar siempre garantizar ese derecho al medio ambiente, el cuidado de los ecosistemas y la salud de las personas y sobre todo pues su solvencia económica. Sí, yo quisiera ser acá un poquito abogado del diablo porque creo que Juanita toca un tema muy importante y de hecho hay un autor que se llama Achim Steiner que dice que en un artículo que escribió que se llama The Globalization of Environmental Degradation en 2003, dice que básicamente la degradación ambiental, incluyendo la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, puede ser un factor fundamental en, y que contribuya a la inestabilidad política y a la violencia. Y acá quisiera ser, como le dije anteriormente, ser un poco abogado del diablo, porque justamente cuando hablamos de la diferencia entre la minería legal e ilegal, nos damos cuenta que también hay intereses económicos de por medio que hemos visto que a lo largo de los conflictos siempre hay un factor económico detonante en este tipo de choques, tanto bélicos como en guerras comerciales o económicas, porque además se implementan varios tipos de impuestos en donde realmente
si no se explotara y si no se tuvieran este tipo de prácticas mineras, no se tendría tampoco el dinero para poder generar un desarrollo económico y un crecimiento económico lo suficientemente robusto. Y para nadie es un secreto y hay que ser realistas, y es que eh, la, el factor dinero genera ciertas ambivalencias en donde realmente hasta cuándo eh, tenemos que proteger al ambiente por dejar atrás y de lado a un beneficio económico que finalmente se podría mitigar el daño ambiental teniendo una infraestructura social y económica mucho más robusta. Y en este artículo el autor lo plantea de esa forma, y es que básicamente la tercera o cuarta guerra mundial podría ser por agua o por algún otro recurso natural o de información que proteja a la naturaleza de cierto modo, porque una de las características que tenemos es que tenemos que entender es que, pues básicamente, las, los recursos naturales, al ser finitos, se convierten en una de las mayores ambiciones del ser humano. Entonces quisiera problematizar un poco esa postura que dio Juanita, que además me parece muy interesante y que comparto personalmente, pero también hay que ver la otra cara de la moneda. ¿Tú qué piensas, Ken? Mm, sobre los conflictos hídricos, decías. Sí, No, pues si quieres lo voy relacionado con lo que queda. súper. Y primero te defino qué son los conflictos hídricos, porque pues investigué y básicamente pues es muy fácil, son disputas, son actos de violencia por el acceso a los recursos hídricos y pues según Garzón 2021, pues están relacionados a los diferentes límites impuestos sobre la disponibilidad del recurso hídrico, la contaminación del agua, la gran dependencia de la agricultura y el crecimiento demográfico en el suelo urbano. Entonces, siguiendo por esta línea, Colombia es un país pues, que ha sufrido y sufre múltiples conflictos por recursos naturales efectuados por grupos ilegales en el marco del conflicto armado. Entonces, para poder solucionar los conflictos hídricos y por otros recursos, pues es necesaria pues, la paz ambiental, que según Rodríguez y Durán en González Molina y Montes, que no tiene fecha esta publicación, son aquellas acciones y políticas con las que se busca dar solución a conflictos de carácter socioambiental, en el que la participación ciudadana es de gran importancia para poder preservar el ecosistema de territorios colombianos. Entonces, de esta manera también, según Pérez 2014, habría mejor justicia hídrica porque la concentración del agua y de los derechos del agua pues ya no serían de unos pocos, sino que habría una democratización de los recursos hídricos para todas las comunidades del territorio colombiano. Yo quería como de pronto volver un poco a la pregunta anterior, pero conectándolo con esta última pregunta, y es definitivamente reconocer que, como dijo Juan, el tema económico, el tema del dinero, es un factor muy importante que define no solo la esfera de lo ambiental, sino que define todo lo que conocemos y todo el sistema que nos ha llevado a lo que estamos ahora, que es el sistema capitalista, definitivamente. Y no es ver cuestiones de qué es lo bueno o qué es lo malo, de demonizar o santificar al otro, porque definitivamente no se puede ver como tal, sino como algo que ha sido necesario para prácticamente conocer lo que ahorita estamos viviendo. Y pues ahora, ahí sí respondiendo a la cuarta pregunta, es dando más bien un ejemplo de conflicto hídrico y de paz, más que ambiental, también territorial. Y quería ahí meter el caso de las represas hidroeléctricas, como puede ser Hidroituango, distintas empresas que EPM, que EPSA, distintas que están alrededor de Colombia, y es un ejemplo muy claro de estos conflictos hídricos, ya que pues con ese propósito de
responder a la demanda eléctrica, que es lo que hacen, pues obviamente retener el agua y pues dejar pasar para generar energía. Pero esto presenta unos grandes problemas en temas de, primero, que se hacen estas actividades sin tener en cuenta lo que piensa y cómo afrontarían las consecuencias todos estos territorios, comunidades, municipios que están alrededor de estas represas. Porque, pues primero, esta afecta las tierras productivas en temas de agricultura y volvemos a lo mismo, la única actividad de las cuales a veces dependen estas comunidades. Asimismo, también se está hablando de la pérdida de biodiversidad. Por otro lado, estamos hablando de la imposición de modelos de ocupación de territorios y finalmente la reconfiguración de territorios en el sentido en que se está apropiando muchas veces de territorios que se han, no sé cómo decirlo, como designado a todas estas comunidades, por ejemplo, indígenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente afectan su estilo de vida, sus medios para sobrevivir, subsistir en temas económicos y asimismo también provoca desplazamientos, siendo víctimas, por ejemplo, de guerrillas, de todos estos grupos al margen de la ley, trayendo mucha más violencia a todos los territorios. Claro, y hay algo que creo que podríamos conectar acá, eh, que creo que es fundamental en tema de, sobre todo, uno, coyuntura y dos, mantener una forma en la que se optimicen este tipo de recursos hídricos para que no se generen este tipo de conflictos. Y es que, por ejemplo, si bien Colombia es uno de los países con mayor generalidad y en su mayoría es un país rural, tenemos que tener en cuenta que eh, cada vez más se están agrandando este tipo de territorios eh, de cascos urbanos, si se quiere, en donde, por ejemplo, en la sabana de Bogotá, en pueblos como Cajicá o Chía, ya estamos teniendo problemas de planificación. Y ese es un grave error que siempre tiene el sistema colombiano. Y es que sobreplanifica, pero no puede ejecutar esa planificación y después se convierte en un problema de desorganización total. ¿Y a qué me refiero con esto? Coyunturalmente podemos también hablar de la masiva expedición de licencias de construcción en Cajicá y en estos pueblos aledaños, que lo que hacen es que sobresaturan a los acueductos y finalmente hay desabastecimiento, contaminación en el agua y eso también genera problemas de malestar social, porque además genera enfermedades, en tema de abastecimiento, quien llega primero es quien tiene la mejor calidad del agua, entonces esto también podría generar incluso hasta rencillas entre vecinos, y creo que esta equiparación de recursos lo que termina generando es una desventaja ambiental en cuanto a términos económicos, porque para las constructoras o para cualquier otro tipo de negocio, si se quiere y si se le puede llamar así, pues es mucho más fácil y mucho mejor y más rentable tener más construcciones, más personas, incluso en condiciones de hacinamiento, simple y sencillamente por obtener más recursos y acá coloquialmente, y es donde se entiende como este dicho que dice que la plata no lo es todo, y es donde realmente podemos como dejar en claro
cuánto se necesita el medio ambiente y para qué se necesita el medio ambiente, porque realmente es donde podríamos generar como esa relación entre necesidad económica y necesidad ambiental. Y por ejemplo, en Álvaro Botero y Laura Valencia, en el 2020, escribieron un artículo en donde el análisis de los conflictos socioambientales y de gobernanza socioambientales y la gobernanza del agua, se destaca que realmente el tema político y los intereses políticos no son lo suficientemente transparentes cuando se trata de buscar una solución a un impacto ambiental en específico. Y ahí es donde realmente nos damos cuenta que la parte económica siempre va a terminar ganando ese conflicto ambiental en donde el agua es un recurso finito y que además es de vital importancia para el ser humano y para la manutención de los ecosistemas y de como ese ecosistema y ese mundo ambiental del que vamos a necesitar en un futuro seguramente. Tienes el micrófono apagado. Bueno, fue una charla muy amena donde se abordaron muchos temas importantes, pues, en el ámbito ambiental. No sé si alguno de los dos tenga una última idea de cualquier pregunta que les haya quedado alguna idea. Entonces, con Por mi parte, no. esto, les agradezco a Juan y a Juanita por haber estado en esta charla y pues hasta la próxima. Listo. Gracias, Ken. Muchas gracias. Gracias, Juanita.